Entender lo que ha pasado en Argentina, lo que viene pasando y lo que se puede hacer para solucionarlo no es complejo. Entenderlo, obviamente, tiene que tener la persona que lo quiera entender, sentarse a comprender algunos conceptos básicos de la economía y aplicar el sentido común en lo que son las soluciones o ver qué hicieron otros países que por hoy son exitosos con respecto a esa problemática que tenemos hoy nosotros. Claro, pero Argentina tiene muchas particularidades también. Hay cosas que por ahí ocurren en Suiza que son difíciles de aplicar en nuestro país, ¿o no? Sí, creo que igualmente lo que nos hace diferentes nos hace muchas veces mejores. Sí. Creo que el empresario argentino es uno de los mejores del mundo. Creo que tenemos infinidad de recursos naturales, a diferencia de un montón de otros países que crecieron. Creo que sí tenemos otros problemas propios de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, como la debilidad institucional, como diferentes cambios de rumbo en la historia, como alternancias o cortoplacismo en la política, que han llevado a que tengamos una democracia continua ahora de 40 años que se ha visto en muchos casos con respecto a la decisión económica cambiando rotundamente cada 4, 6 o 10 años. Rotundamente, ¿no? Políticas que por ahí funcionaban, que por ahí la gente en general estaba contento de que esto suceda, en un momento determinado cambia el poder político o la gente que lo lleva a cabo y las cosas desaparecen, ¿no? Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué si esto estaba bien? Claro. ¿Por qué lo cambiamos? ¿Y por qué no atacamos más directamente lo que estaba mal? Creo que eso tiene que ver un poco con nuestra historia, con nuestras instituciones que han sido bastante débiles a lo largo del tiempo. Tal vez tiene que ver, como dicen muchos historiadores o revisionistas, con la juventud de nuestro país, por así decirlo, nuestra independencia, nuestra democracia. Yo no creo en eso, creo que como en el conocimiento, uno tiene que construir a partir de lo que tiene disponible en el mundo. O sea, uno no puede volver a, cuando quiere escribir una nueva investigación, volver a revisar lo que hicieron los griegos. Tiene que basarse en lo último que se conoce, obviamente hacer una revisión, pero basarse en lo último para avanzar. Claro. Si no, siempre sería a partir de cero. Creo que ser jóvenes o tener una democracia corta no es la explicación de por qué estamos haciendo mal las cosas, sino que hay algunas cuestiones que tienen que ver, imagino, con incentivos de corto plazo de algunos gobiernos, con ganar la próxima elección, que ahora estamos a 2 meses, pero no estamos muy lejos en tiempos económicos de la próxima, que es en 2 años, año y medio. Claro. Y para una economía, para la historia de un país, 4 años, que es la próxima presidente, no es tanto tampoco. Para corregir cosas, para pensar en calidad institucional, que es una de las herramientas clave de la macroeconomía en el largo plazo, para pensar en el desarrollo, en desarrollar las diferentes ramas de la economía, las diferentes economías sectoriales que tiene Argentina, desarrollar la industria, crecer bajo un modelo de país realmente no se condice tal vez con los periodos que tenemos en la política y tal vez los incentivos del político en ganar las elecciones a corto plazo a tener algo que ver en ese cambio o ese volante de corto plazo que no nos permite desarrollarnos. Claro, yo me preguntaba por allí muchas de las políticas en general que hemos escuchado a Milei, ¿no? Esgrimir, digo, si todo esto se puede llevar a cabo y de qué manera, porque obviamente tampoco estas políticas tienen que ser de alguna forma rubricadas por justamente este sector político que a tanto se enfrenta, ¿no? Este último tiempo, entonces la pregunta es cómo avanzar en ese contexto, cómo se puede salir de todo eso para ir adelante, porque digo, los políticos ni los legisladores no van a desaparecer de un día al otro, no van a cambiar de un día para el otro tampoco, entonces ¿cuán complejo puede ser ese panorama? Yo creo que es complejo, pero no es difícil de atacar, no. sino con la decisión que tienen, creo que no es difícil de atacar desde un primer momento. Creo que hay que atacar en conjunto varias cuestiones. Atacar quiere decir desarrollar políticas desde el momento cero. Sí. Creo que hay varias líneas para perseguir, cuestiones de déficit fiscal, cuestiones de moneda, cuestiones de los gastos en política. Cuando hablamos de déficit fiscal vamos a tener que revisar los gastos y los ingresos del Estado, cuestiones del sector externo. Hay un montón de cosas que hay que empezar a desarrollar. Educación, salud, que hoy están en una grave crisis. Hay un montón de cuestiones que se tienen que empezar a desarrollar en paralelo. Creo que muchas de las cosas, o con lo que lo atacan a Javier, con sus ideas, con respecto, por ejemplo, a dolarización, con respecto a la idea en educación de los vouchers y demás, no creo que por desconocimiento, sino que por entender tal vez la idea a medias y por pensar que el 11 de diciembre las cosas van a estar
100%. Claro, que ese día se da vuelta a la página si gana Milei, por ejemplo. Entonces, no va a suceder de esa manera. Exacto. Ni tampoco, permitime que lo aclare también, porque hemos escuchado en muchos medios de Buenos Aires gente, y lo traigo justamente porque sos economista, ni más ni menos, pero de gente que dice, yo lo voy a votar a Milei porque gano 10.000 pesos y quiero ganar $10.000. Esto no va a ser así. No, por eso decía, hay muchas cosas que evidentemente no son claras, ¿no? O sea, o que no se terminan de entender o no se han podido explicar. Claro, yo creo que primero con respecto a lo que es comunicación, en el último tiempo escuchó, Milei está más tranquilo, se cortó el pelo, ahora va con la camisa y no grita tanto. Tal vez sí, pero tal vez antes tenía 15 minutos para hablar y ahora tiene programas con, no sé, que han salido en redes con Fantino, creo que hay una nota que dura 3 horas. Claro. Entonces el tipo tiene la oportunidad de explicar los ministerios, la organización, la idea que tiene con respecto al Estado, la idea que tiene con respecto a la política. Entonces, no es que está más tranquilo, tal vez tiene más tiempo. Claro, si yo tengo 1 hora acá para que charlemos de economía, no va a ser lo mismo que si vos haces 2 preguntas de qué pensás de 2 cosas puntuales. Por supuesto.